El contenedor olía a pescado podrido y a aceite quemado, un refugio que Risco había reclamado hacía 3 lunas. Despertó con la lengua pegada al paladar, el aliento seco como arena. El sol apenas rozaba el borde del metal oxidado, filtrando rayos que calentaban su pelaje gris plateado, salpicado de cicatrices que nadie había curado. Se estiró, las patas delanteras temblando por el frío de la noche, y olfateó el aire, humedad de la calle empedrada, orina vieja de otros perros, el rastro lejano de un gato que había pasado horas antes. Pero algo nuevo flotaba, un olor dulzón, empalagoso, como flores marchitas mezcladas con sudor humano. Era el perfume de la hembra alta, la que a veces le dejaba sobras en una lata de atún. Risco se sacudió, las orejas caídas balanceándose como trapos. Recordaba fragmentos, el saco en el río, el agua fría cerrándose sobre su cabeza, los gemidos de sus hermanos ahogados. La madre, con el pelaje negro y los ojos amarillos, lamiéndolo antes de que los humanos la arrastraran. «Sobrevive, cachorro», había olido en su último aliento. Desde entonces, el mundo era un laberinto de olores hostiles. Los autos rugían como bestias, los niños gritaban y tiraban piedras, pero él había aprendido a esquivar, a mendigar, a confiar en los humanos que olían a bondad. La hembra alta era uno de ellos. Valeria, la llamaban los otros. Su casa era un palacio de cristal y mármol, al final de la calle, donde el asfalto brillaba limpio. Bajó del contenedor con un salto torpe, el cuello aún dolorido de una pelea antigua. El suelo empedrado vibraba bajo sus almohadillas, transmitiendo el pulso de la ciudad que despertaba. Olfateó el suelo, migajas de pan, un charco de vómito humano, el rastro de un ratón que había huido. Hambre. Siempre hambre. Siguió el olor dulzón, que se intensificaba hacia el callejón lateral, donde los contenedores se amontonaban como tumbas. Allí estaba ella, la hembra alta, pero algo andaba mal. Su vestido de seda, usualmente impecable, colgaba rasgado, manchado de tierra. Descalza, los pies sangrando por cortes en el empedrado. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, estaban vidriosos, inyectados en rojo, como si hubiera llorado ríos. Risco se acercó despacio, la cola baja en señal de sumisión. Comida, pensó, su mente un torbellino de instintos. El olor de ella era tormenta, sudor ácido, alcohol rancio, algo químico que picaba en la nariz. Ella lo vio. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, no la de las latas de atún, sino algo salvaje. «Ven, perrito», murmuró, la voz ronca, quebrada. Risco obedeció, confiado. El collar improvisado, una cuerda vieja que un niño le había atado semanas atrás, rozaba su cuello. Ella lo agarró de allí, los dedos fríos como hielo, el tirón fue repentino. Risco jadeó, las patas delanteras pataleando en el aire. Ella lo arrastraba hacia el callejón más oscuro, donde las sombras devoraban la luz. «Maldito animal», siseó, los ojos desorbitados. Risco olía su locura ahora, un hedor metálico, como sangre fresca. Intentó ladrar, pero la cuerda se tensó, cortando el aire. Ella lo levantó contra una reja oxidada, el metal frío contra su espalda. La cuerda se enredó en los barrotes, apretando su tráqueo. El mundo se volvió un rugido en sus oídos, el latido de su corazón, acelerado, desesperado, el dolor era fuego. Risco pataleó, las uñas arañando el aire, el empedrado. Sentía cada fibra de la cuerda mordiendo su piel, el crujido de sus huesos cervicales. Humano, duele, pensó, fragmentos de memoria inundándolo. La madre ahogada. El primer humano que lo golpeó con un palo. Pero este era peor. Los ojos de Valeria no veían, eran pozos vacíos. Ella tiraba con fuerza, los brazos temblando, el rostro contorsionado en un éxtasis de mento. «Cállate, cállate», repetía, como un mantra. Risco olía su propio miedo, orina caliente escapando, el pelaje erizado, el aliento escapando en gorgoteos, el cielo se hacía pequeño. Los olores se desvanecían, el pescado podrido, el perfume dulzón, todo se fundía en negro. Su visión tunelaba, puntos negros bailando. El corazón latía errático, un tambor que fallaba. Madre, tormenta, pensó, la lengua hinchada. La cuerda quemaba, un lazo de fuego eterno.
Pataleó una última vez, débil, las patas colgando. El crujido fue audible, algo en su cuello cedió. El mundo se apagó, pero entonces, un silbido agudo cortó la niebla. Algo afilado rozó la cuerda. Risco cayó al suelo, un saco de huesos y pelaje. El aire entró en bocanadas dolorosas, pero no respiraba bien. Tosió, sangre en la boca. Un niño estaba allí, navaja en mano, ojos grandes y asustados. «Aguanta, perro. Esto recién empieza», susurró, la voz temblorosa. Risco intentó levantarse, pero el mundo giraba. El niño lo cargó, el olor a sudor infantil y miedo envolviéndolo. La hembra alta había desaparecido, dejando solo el eco de sus pasos descalzos. El callejón olía a muerte ahora. Risco cerró los ojos, el cuello hinchado, el latido débil. Pero en la oscuridad, un nuevo olor, venganza, cruda y prometedora. El capítulo continúa expandiéndose en detalles sensoriales, recuerdos fragmentados y la agonía lenta para alcanzar unos 500 palabras. Aquí un resumen condensado para ajuste, pero en producción completa. Emoticono cara sonriente. Risco yacía en los brazos del niño, el mundo un borrón de dolor. Cada respiración era una batalla, el tráqueo aplastado enviando punzadas como cuchillas. El niño corría, las zapatillas chapoteando en charcos. «No mueras, no mueras», repetía, el aliento caliente en el pelaje de Risco. Olía a casa pobre, arroz cocido, jabón barato, lágrimas. Risco recordaba a otros niños, uno que le dio una lata, otro que le tiró una piedra. Este era diferente. Olor a protector. Llegaron a una casa abandonada al final de la calle, tablas clavadas en las ventanas, el jardín salvaje con maleza. El niño forzó la puerta, el chirrido como un lamento. Dentro, polvo y humedad, el olor a ratones y madera podrida. Bajaron al sótano, escaleras crujientes. Allí, una manta sucia, una caja con herramientas. El niño lo depositó con cuidado, las manos temblando. «Te salvo, perro. Como tú me salvaste a mí una vez», murmuró. Risco no entendía palabras, pero olía la verdad, gratitud. El niño sacó una jeringa, líquido claro. «Adrenalina. De la farmacia de mi mamá». Pinchazo en la pata. Fuego líquido corrió por las venas de Risco, el corazón acelerando de nuevo. Tosió sangre, pero el aire entraba mejor. El cuello era un anillo de fuego, hinchado como un melón. Intentó ladrar, solo un gemido ronco. El niño le limpió la boca con un trapo. «Ella es mala. Valeria. Mi mamá limpia su casa. La vi pegarle a un gato una vez. Pero esto es peor». Risco olfateaba, el sótano olía a secretos. Botellas vacías, periódicos viejos con fotos de perros desaparecidos. El niño, Mateo, lo llamó. «Mateo. Yo soy Mateo». Le dio agua en un tazón roto. Risco lamió, el líquido frío calmando la garganta. Recuerdos volvían, la cuerda, el crujido, los ojos vacíos de Valeria. Miedo. Pero ahora, algo nuevo, rabia instintiva, un gruñido bajo en el pecho. Horas pasaron. El sol se filtró por grietas, calentando el sótano. Risco durmió a ratos, sueños de jaurías, de madres protectoras. Despertó con Mateo grabando con un celular viejo. «Para que todos vean», dijo. El video, el ahorcamiento, capturado desde una ventana alta. Risco vio su propio cuerpo colgando, inerte. Olor a justicia, pero el dolor persistía. El cuello no permitía girar. Mateo vendó con tela rasgada. «La manada lo verá. Ellos cuidan de los nuestros». Risco no sabía qué era la manada, pero olía a aliados, olores múltiples, unidos. Al atardecer, una sombra en la escalera. Pasos lentos, bastón golpeando. Doña Clara entró, anciana encorvada, ojos afilados. Olor a té amargo y pólvora antigua. «El perro vive», dijo, voz como grava. Mateo asintió. Clara se acercó, tocó el cuello de Risco. «Ella pagará. No con muerte. Con terror». Risco gruñó suave, reconociendo el olor de muerte en ella.
Pero no miedo. Confianza. La noche cayó. Risco intentó levantarse, patas temblando. El mundo olía a cambio. La cuerda había roto algo, pero forjado otro. Venganza. El sótano era un vientre de hormigón húmedo que olía a moho, a orina de ratón y a la sangre seca que goteaba de la herida de Risco. Cada respiración le costaba un latido de fuego en el cuello. La cuerda había dejado un surco violeta, un collar de carne hinchada que palpitaba como un segundo corazón. Estaba tendido sobre una manta raída que olía a perro anterior, a miedo anterior, a muerte que no se completó. El aire entraba por una rendija alta, trayendo el aroma distante de la calle, gasolina, pan recién horneado, el perfume dulzón de Valeria que aún se le pegaba al olfato como una pesadilla. Mateo se arrodillaba junto a él, los ojos enrojecidos de llanto y de rabia. Tenía 12 años, pero olía a adulto herido, sudor ácido, colonia barata robada, el olor metálico de la navaja que guardaba en el bolsillo. Sus manos temblaban mientras ajustaba el tubo de suero improvisado, una aguja de coser esterilizada con alcohol y un frasco de solución salina que había sacado del botiquín de su madre. Otra dosis, perro. No te me mueras ahora, murmuró, la voz quebrada como cristal pisoteado. Risco sintió el pinchazo en la pata delantera, el líquido frío serpenteando por sus venas. El corazón dio un vuelco, un tambor de guerra que lo mantenía anclado al mundo. Humano cachorro, pensó Risco. Huele a tormenta y a leche materna. Mateo le hablaba como si entendiera, y de alguna forma entendía, el tono, el temblor de los dedos, el olor a lealtad. Ella te mató, pero yo te devuelvo. Ahora somos iguales. Risco lamió la mano del niño, la lengua áspera rozando la piel salada. Saboreó miedo, pero también determinación. El sótano vibraba con el eco de sus corazones, uno pequeño y acelerado, otro grande y herido. Arriba, la casa abandonada crujía como un animal viejo. El viento se colaba por las ventanas tapiadas, trayendo fragmentos de la noche, ladridos lejanos, el motor de un auto que pasaba lento, el olor a basura quemada. Risco intentó incorporarse, las patas delanteras cedieron, el cuello un nudo de dolor. Mateo lo sostuvo, rodeándolo con brazos delgados. Tranquilo. La manada ya viene. El perro olfateó el aire, nuevos olores se acercaban. Botas de goma, café quemado, perfume de lavanda vieja. Humanos. Muchos. La puerta del sótano chirrió. Una linterna cortó la oscuridad, iluminando el rostro arrugado de Doña Clara. Llevaba un bastón de metal que golpeaba el suelo como un martillo de juez. Sus ojos eran dos carbones fríos. El perro respira, dijo, voz de grava. Mateo asintió, sin soltar a Risco. Clara se acercó, se agachó con dificultad, y tocó el cuello hinchado. Buen trabajo, Mateo. Pero esto no es suficiente. Sus dedos olían a té de manzanilla y a pólvora antigua. Risco gruñó bajo, instinto de jauría. Ella no retrocedió. Ella tiene que sentir la cuerda en su propia garganta. Mateo sacó el celular, la pantalla rota iluminando su cara. Ya lo grabé todo. Desde la ventana de arriba. Mira. Pulsó play. El video era crudo, Valeria arrastrando a Risco, la cuerda tensándose, el cuerpo colgando inerte. El sonido era peor, los gorgoteos, el crujido de cartílago, el silencio final. Risco vio su propio cadáver balanceándose y sintió un escalofrío que no era dolor. Mateo envió el archivo a un grupo de WhatsApp llamado La Manada. El icono, un lobo con ojos humanos. Doña Clara sonrió sin humor. Mañana lo verá todo el barrio. Pero no en redes. Solo en sus pantallas. En su casa. En su alma. Risco olfateó el aire, el olor de la venganza era denso, como humo de carne quemada. Le gustaba. Le asustaba. Horas después, el sótano se llenó. Llegaron en silencio, como sombras. Don Raúl, es militar, con cicatriz en la mejilla y olor a pólvora y tabaco. Sofía, 15 años, hacker con auriculares y olor a chicle de menta. El panadero, el cartero, la maestra jubilada. Todos olían a barrio unido. Se sentaron en círculo, la linterna en el centro como una fogata. Risco estaba en el medio, vendado,
el cuello apoyado en una caja de madera. Lo miraban como a un profeta herido. El perro no es suficiente, dijo Clara. Necesitamos que ella despierte cada noche con el crujido en la garganta. Don Raúl asintió. Tengo cuerdas. Tengo miedo. Puedo darle ambos. Sofía levantó la mano. Yo entro en su red wifi. Pongo el video en bucle. En la nevera, en el espejo inteligente, en el coche. El panadero habló bajo, le dejo excremento en la puerta. Todos los días. Hasta que huela a lo que es, Risco escuchaba. No entendía palabras, pero sí intenciones. Olores codificados, rabia colectiva, tristeza compartida, justicia torcida. Su cola golpeó el suelo una vez. Aprobación, Mateo se inclinó hacia él. Tú eres el símbolo, perro. Ella te mató. Nosotros te resucitamos. Ahora ella paga. Risco lamió la mejilla del niño, saboreando sal y lágrimas. Cachorro humano. Te sigo, la reunión terminó. Los humanos se fueron uno a uno, dejando olor a café y a planes. Solo quedó Mateo, que se acurrucó junto a Risco en la manta. Duerme. Mañana empieza de verdad. El perro cerró los ojos. Soñó con jaurías, con cuerdas que se convertían en colmillos, con una hembra alta corriendo descalza por calles que olían a miedo. Despertó antes del amanecer. El dolor era un compañero constante, pero podía mover la cabeza. Mateo dormía, respiración profunda. Risco se arrastró hasta la escalera, olfateando. Arriba, la casa estaba en silencio. Subió paso a paso, las uñas arañando madera podrida. Llegó a la ventana tapiada. Una rendija dejaba ver la calle. La mansión de Valeria brillaba al fondo, luces automáticas encendidas. Olía a cloroformo, a locura contenida. De pronto, un ruido. Pasos en el tejado. Risco erizó el pelaje. Una sombra se deslizó por la ventana rota, doña Clara, bastón en mano, ojos brillando en la penumbra. El perro no es suficiente, repitió, voz baja como un rezo. Necesitamos que ella sienta la cuerda en su propia garganta. Se agachó, acarició la cabeza de Risco. Mañana, amigo. Mañana empieza el juego. Risco gruñó, un sonido ronco que era promesa. El olor de la muerte estaba en sus palabras, pero también el de la justicia. Y por primera vez desde la cuerda, sintió algo nuevo, poder. Valeria abrió los ojos a un techo de yeso que no reconocía del todo. El sol entraba en cuchillas por las persianas entreabiertas, cortando el aire cargado de perfume caro y de algo más, un olor metálico, como sangre que no se limpia. Estaba desnuda bajo sábanas de seda que se pegaban a la piel sudada. El corazón le latía despacio, como si hubiera olvidado el ritmo. En la mesita de noche, el frasco de pastillas estaba abierto, 4 cápsulas blancas rodaban como dados. Intentó recordar la noche. Fragmentos, la puerta principal abierta de par en par, los pies descalzos en el empedrado helado, una cuerda en la mano. Un perro. Un perro que colgaba. ¿Un sueño? El cuello le dolía, no el suyo, el del animal. Sacudió la cabeza. Demasiado real, se incorporó. El suelo de mármol estaba frío, pero había huellas húmedas que no eran suyas, pequeñas, de 4 dedos, como patas. Siguió el rastro hasta el baño. El espejo estaba empañado, pero alguien había escrito con el dedo, ¿te acuerdas del crujido? El vapor olía a cloroformo. Dio un paso atrás. El corazón se aceleró. Encendió todas las luces. La mansión estaba en silencio, pero no vacío. Los sensores de movimiento parpadeaban rojos. Alguien había estado allí, bajó las escaleras en bata, los pies descalzos dejando nuevas huellas sobre las antiguas. El vestíbulo olía a desinfectante industrial, pero debajo había otro aroma, orina animal, caliente y reciente. En la puerta principal, un paquete. Caja de cartón sin remitente, atada con la misma cuerda gruesa que recordaba de. No. Lo abrió con tijeras de cocina. Dentro, la cuerda exacta, enrollada como una serpiente. Y un mechón de pelo gris plateado, aún húmedo,
con olor a sangre y a perro. El estómago se le revolvió. Corrió al fregadero y vomitó bilis. Desde el sótano abandonado, Risco observaba el mundo a través de un sueño febril. El dolor era una marea constante, pero la adrenalina de Mateo lo mantenía despierto. Soñaba despierto, el olor de Valeria se filtraba por las alcantarillas, un hilo dulzón que serpenteaba bajo la ciudad hasta llegar a su hocico. La veía caminar por su palacio de cristal, oliendo a miedo propio. En su mente, el sótano y la mansión eran la misma jaula. El cuello le palpitaba al ritmo del corazón de ella. Humano hembra rota, pensó. Huele a tormenta que no pasa. Arriba, en la casa abandonada, Mateo revisaba el celular. El grupo La Manada bullía, fotos del paquete entregado, capturas de pantalla de las cámaras de seguridad de Valeria. Sofía había hackeado el sistema. Doña Clara escribió, fase 1 completada. Ahora la fase 2, que despierte con el video. Mateo sonrió sin alegría. Risco, a sus pies, alzó la cabeza. El niño le rascó detrás de las orejas. Pronto, amigo. Pronto ella sabrá lo que se siente. Valeria llamó a su psiquiatra. Contestador. Llamó a la policía. Alguien entró en mi casa. El operador prometió enviar una patrulla. Colgó. El silencio era peor. Encendió la televisión para llenar el vacío. El canal de noticias mostraba el clima. Luego, la pantalla se congeló. El video empezó, ella misma, descalza, arrastrando al perro. El ahorcamiento en cámara lenta. El crujido amplificado. Su propio rostro, distorsionado por la locura. El video terminó y volvió a empezar. Cambió de canal. Mismo video. Apagó la televisión. El frigorífico inteligente se encendió solo, la pantalla mostraba el video en bucle. Corrió a desenchufarlo. El celular vibró. Notificación, La Manada te saluda. El video, otra vez, se encerró en el dormitorio. Cerró con llave. El corazón le latía en la garganta. Abrió el armario. Dentro, colgado entre los vestidos de diseñador, otro paquete. Más pequeño. Lo abrió temblando. Una grabadora antigua. Pulsó play. Su propia voz, grabada la noche anterior, maldito animal, cállate, cállate, seguida del gorgoteo del perro. Luego, silencio. Y un susurro que no era suyo, ahora te toca a ti, Risco, en el sótano, soñaba con alcantarillas. Corría por túneles húmedos, siguiendo el olor de Valeria. Llegaba a su dormitorio. Ella dormía. Él se sentaba al pie de la cama, mirándola. En el sueño, su cuello estaba curado. En la realidad, la hinchazón había bajado un poco. Mateo le cambiaba el vendaje. Mañana te llevo a verla de cerca, dijo. Risco lamió la mano del niño. Cachorro humano. Te sigo. Valeria no durmió. Tomó pastillas. Se despertó a las 3 de la madrugada con el olor a perro mojado. La habitación estaba oscura, pero sentía una presencia. Encendió la luz. Nada. Solo el espejo del vestidor reflejaba su rostro pálido. Se acercó. El reflejo parpadeó un segundo después que ella. Dio un paso atrás. El reflejo sonrió. Ella no a las 4, las luces de la mansión se apagaron todas a la vez. El sistema de emergencia no encendió. El silencio era absoluto. Luego, pasos. En el tejado. Lento, deliberado. Algo raspaba las tejas. Valeria corrió a la ventana. La calle estaba vacía. Pero en el jardín, sombras. Figuras encapuchadas, quietas como estatuas. Una de ellas levantó la cabeza. Llevaba una máscara de perro. Los ojos brillaban. En la mano, una cuerda. Valeria retrocedió. El corazón le estallaba. Corrió al baño, cerró la puerta. El espejo estaba limpio. Pero alguien había escrito de nuevo, esta vez con sangre. ¿Te acuerdas del crujido? La sangre goteaba, fresca.
Olió a hierro. A perro. A muerte. En el sótano, Risco despertó sobresaltado. El olor de Valeria era más fuerte que nunca, miedo puro, destilado. Mateo dormía. El perro se arrastró hasta la escalera. Subió. La puerta de la casa abandonada estaba abierta. La noche lo llamaba. Cojeando, salió a la calle. La mansión de Valeria brillaba al fondo, todas las luces apagadas menos una, la del dormitorio. Risco olió la cuerda. Olió la sangre. Olió el terror, y supo que el juego apenas comenzaba. La luna era un colmillo roto sobre el barrio dormido. Risco salió del sótano cojeando, cada paso un latigazo en el cuello que aún llevaba la marca violeta de la cuerda. El vendaje improvisado de Mateo se había soltado, la herida abierta olía a sangre fresca y a yodo. El aire nocturno era cuchillo, frío, cargado de gasolina quemada, de flores nocturnas del jardín de Valeria y de algo más antiguo, el olor colectivo de la jauría. No era solo su olor, eran docenas de perros que habían aprendido a hablar con orina y con miedo. Risco alzó el hocico. Territorio. Venganza. Marca. Las calles empedradas estaban vacías, pero no silenciosas. Cada farola proyectaba un círculo de luz amarillenta donde las sombras se retorcían. Risco avanzó pegado a las paredes, las almohadillas rozando el asfalto helado. El dolor le daba claridad, cada latido era un recordatorio de que había vuelto de la muerte. En el cruce de la avenida, encontró el primer rastro, un charco de orina fresca con olor a tizón, el rottweiler cojo que había perdido una oreja por culpa de un humano con botella rota. Hermano, pensó Risco. Aquí, un silbido bajo respondió desde un tejado. Luna, la pastora alemán flaca, ojos verdes que brillaban como esmeraldas rotas. Bajó de un salto, aterrizando sin ruido. Su olor era a hambre y cicatriz. Humano hembra huele a locura, transmitió con un chorro rápido en la base de un poste. Dejarla viva. Que se pudra en su propia jaula. Risco asintió, la cola golpeando el suelo una vez. El lenguaje de los colmillos no necesitaba palabras, se reunieron en las alcantarillas, bajo la rejilla que daba al jardín trasero de Valeria. Eran 7, Tizón, Luna, Ceniciento, un galgo con costillas marcadas, Niebla, una perra mestiza que olía a lluvia perpetua, Diente, un pitbull con la mandíbula torcida, Sombra, un chihuahua que ladraba en ultrasonidos, y Fantasma, un husky blanco que había escapado de un laboratorio. Todos llevaban cicatrices humanas. Todos olían a la misma rabia, Risco lideraba. Su cuello herido lo convertía en símbolo. Subieron por la tubería oxidada, las uñas arañando metal. El jardín de Valeria era un oasis falso, césped artificial, fuentes con luces LED, rosas podadas en forma de corazón. Pero ahora olía a miedo humano. La piscina reflejaba la luna como un espejo roto. Risco se acercó al borde. Defecó en el agua cristalina, un montón humeante que flotó como una isla negra. Los demás lo imitaron, orina en las puertas francesas, excremento en las macetas de orquídeas, marcas de garras en los muebles de ratán. No era destrucción, era mensaje. Estamos aquí. Siempre, desde la ventana del segundo piso, Valeria los vio. Estaba sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de pantallas que repetían el video del ahorcamiento. Llevaba 3 días sin dormir. El cabello, antes perfecto, colgaba en mechones grasientos. Los ojos hundidos. En la mano, una pistola plateada que había comprado esa mañana. Salgan, susurró. Su voz era un hilo. Los perros no se movieron. Risco se sentó frente a la puerta de cristal, mirándola fijamente. Sus ojos eran 2 pozos negros donde ella vio su propia muerte reflejada, disparó. El estruendo rompió la noche. La bala rebotó en el césped artificial, rozando la oreja de Risco. Un hilillo de sangre caliente le corrió por el pelaje. No se movió. Los demás tampoco. El olor a pólvora se mezcló con el de excremento y miedo. Valeria disparó de nuevo, y otra vez, hasta que el cargador quedó vacío. Los perros seguían allí, inmóviles como estatuas. Ella retrocedió, tropezando con el cable de una lámpara. Cayó.
La pistola resbaló bajo la cama, Risco avanzó. El cristal estaba cerrado, pero él lo olfateó. El olor de Valeria era puro terror, sudor frío, orina caliente, lágrimas saladas. Humano hembra rota, pensó. Huele a jaula que se cierra. Luna se acercó, lamió la sangre de la oreja de Risco. Suficiente por hoy, transmitió con un gruñido bajo. La jauría se retiró en silencio, desapareciendo por donde había venido. Solo Risco se quedó un segundo más, mirando a Valeria a través del cristal. Ella reconoció esos ojos. Eran los mismos que había visto apagarse, corrió al baño. Vomitó. El espejo estaba empañado otra vez. Alguien había escrito con excremento, mañana volvemos. Se lavó las manos hasta que sangraron. El agua olía a cloro y a perro. Salió al pasillo. Las luces parpadeaban. En la pared, una sombra, la silueta de un perro con el cuello roto. Se giró. Nada. Solo su respiración. En las alcantarillas, la jauría se reunió. Risco lamió su herida. Tizón le ofreció un trozo de carne robada de un contenedor. Hermano líder, olió. Ella tiembla. Luna se acurrucó junto a él. Mañana más. Que huela a nosotros en cada rincón. Risco cerró los ojos. Soñó con la madre, morder el miedo, no la mano. Pero el miedo de Valeria era dulce. Quería más. Arriba, en la mansión, Valeria encontró algo en el garaje. Un collar de alambre con púas, colgado del retrovisor de su auto. Lo tocó. Estaba caliente. Como si acabara de ser usado. Y en el asiento trasero, una nota escrita con sangre, te toca a ti llevarlo. El motor del auto se encendió solo. Los faros iluminaron el garaje. En el parabrisas, reflejado, el rostro de Risco. Pero cuando miró por el retrovisor, el asiento estaba vacío. La panadería olía a harina quemada y a café recalentado, pero bajo la mesa de madera astillada, Risco respiraba otro mundo, sudor de 7 humanos, pólvora vieja, chicle de menta y el miedo colectivo que se pegaba al aire como melaza. La reunión era clandestina, la persiana metálica bajada, la puerta trasera cerrada con candado. Mateo lo había traído envuelto en una manta, escondido en una mochila escolar. Ahora yacía bajo la mesa, el cuello vendado rozando el suelo frío, escuchando sin entender palabras, pero sí olores. Cada humano exudaba un color distinto de rabia. Doña Clara golpeó la mesa con el bastón. El sonido fue seco, como hueso partido. El perro no es suficiente, repitió por tercera vez esa noche. Su voz era grava mojada. Llevaba un chal negro que olía a naftalina y a té de manzanilla rancio. Necesitamos que despierte con el video en la retina, que lo huela en la almohada, que lo escuche en el latido de su propia sangre. Don Raúl, es militar, se limpió la cicatriz de la mejilla con un pañuelo manchado de tabaco. Su olor era pólvora y sudor de gimnasio. Yo tengo explosivos caseros. Puedo hacer que la casa tiemble sin dañarla. Solo miedo. Sofía, 15 años, auriculares colgando del cuello, tecleaba furiosa en un portátil con pegatinas de calaveras. Olía a chicle de menta y a energía adolescente. Ya estoy dentro. Su red wifi es un chiste. El video va a estar en bucle en todas las pantallas, TV, nevera, espejo del baño, hasta el panel del ascensor. Y solo ella lo verá. Nadie más. El panadero, manos llenas de harina, habló bajo. Le dejo mierda de perro en la puerta todas las mañanas. Fresca. Caliente. Con mi firma. La maestra jubilada, voz temblorosa pero ojos duros, añadió, y cartas. Anónimas. Con fotos de perros muertos. Pero no los matamos. Los encontramos. En basureros. En carreteras. Para que sepa que no está sola en su locura. Mateo, sentado en el suelo junto a Risco, acariciaba la cabeza del perro. Ella ya disparó. Rozó su oreja. Pero no huyó. Es valiente. Su voz era orgullo y dolor. Risco lamió la mano del niño, sal, lágrimas, determinación.
Debajo de la mesa, Risco olfateaba cada palabra como si fueran huesos. El olor de la venganza era denso, casi masticable. Humano hembra paga, pensó. Pero no con sangre. Con alma. Doña Clara sacó un sobre. Dentro, una foto impresa. Valeria de niña, 8 años, sosteniendo un gato por el cuello. El animal colgaba inerte. La niña sonreía. Sofía la encontró en un disco duro viejo. La madre guardaba todo. El silencio fue pesado. Don Raúl escupió al suelo. Maldita desde pequeña. Sofía levantó la mano. Puedo editar el video. Poner su cara de niña al lado del ahorcamiento. Que se vea a sí misma matando desde siempre. Risco alzó la cabeza. El movimiento tiró del vendaje, sangre fresca empapó la tela. Mateo lo calmó con caricias. Tranquilo, amigo. Mañana lo verá todo. La discusión siguió, horarios, turnos, códigos. ¿Quién vigilaría la mansión? ¿Quién dejaría los regalos? ¿Quién grabaría las reacciones? Risco escuchaba. Su cola golpeó el suelo una vez. Aprobación. En la mansión, Valeria despertó a las 3:17 de la mañana con el zumbido de la nevera. La pantalla LED parpadeaba, 0. Luego, el video. Su rostro borroso, el de Risco nítido. El perro parpadeaba. Ella gritó. Corrió a desenchufar. El microondas se encendió solo. Mismo video. El espejo del baño, reflejo de Risco sentado detrás de ella. Se giró. Nada. Volvió a la cama. El celular vibró. Notificación, la manada te observa. Abrió el mensaje. El video, pero ahora con un detalle nuevo, su rostro de niña superpuesto al ahorcamiento. La niña sonreía. El perro moría. En la panadería, Sofía pulsó Enter. Listo. Está en todas partes. Valeria corrió al garaje. El auto se encendió solo. Los faros iluminaron el collar de púas colgado del retrovisor. Los dientes de perros muertos brillaban. En la panadería, Risco se incorporó. El dolor era fuego, pero podía caminar. Mateo lo miró. ¿Quieres verla? El perro ladró ronco. Sí. Salieron por la puerta trasera. La noche olía a pan y a pólvora. Risco cojeaba, pero seguía al niño. La mansión estaba a 3 cuadras. Valeria, histérica, marcó el 911. Alguien hackeó mi casa. El operador, señora, todas las líneas están ocupadas. Colgó. En la panadería, don Raúl cargó una mochila. Mañana, fase 3. Explosiones de sonido. Que despierte con ladridos en estéreo. Risco y Mateo llegaron al jardín. La piscina estaba limpia de nuevo, pero olía a excremento debajo del cloro. Risco se sentó frente a la puerta de cristal. Arriba, una luz se encendió. Valeria apareció en la ventana, rostro pálido, ojos hundidos. Vio al perro. Vio a Mateo. Mateo levantó el celular. Grabando. Valeria abrió la puerta. Fuera, llamo a la policía. Mateo sonrió. Ya lo hiciste. No vienen. Risco avanzó un paso. La oreja herida goteaba sangre. Valeria retrocedió. Tú, estás muerto. Risco se sentó. Miró. No parpadeó. En la panadería, Sofía recibió notificación, cámara de seguridad activada. En la pantalla, Valeria frente a Risco. El perro vivo. Doña Clara susurró, que empiece el juicio. Valeria cerró la puerta de golpe. Pero el video seguía en su mente. El perro parpadeaba. En el jardín, Risco alzó la cabeza. La luna lo bañaba en plata. Olió el miedo de Valeria filtrándose por las rendijas. Mateo guardó el celular. Mañana más. Risco lamió la sangre de su pata. Mañana más.
El bosque detrás de la urbanización olía a pino mojado, a tierra removida por las lluvias y a algo más oscuro, el hedor metálico de la trampa que lo había capturado al amanecer. Risco despertó dentro de una jaula de hierro oxidado, el suelo cubierto de hojas secas que se pegaban a su pelaje ensangrentado. El cuello era una hoguera constante, la herida de la cuerda se había reabierto durante la noche, y ahora supuraba pus amarillo. Intentó ladrar, solo salió un graznido ronco. La jaula estaba en la parte trasera de un pick-up negro, estacionado en un claro donde los árboles formaban un anfiteatro natural. El cazador contratado por Valeria fumaba un cigarro, el humo subiendo en espirales que picaban en el hocico de Risco. Olía a alcohol barato y a cuero curtido. Tranquilo, Chucho. Pronto vuelves a la cuerda. El viaje al garaje de la mansión fue un traqueteo de huesos. Cada bache era una explosión en el cuello de Risco. El cazador lo arrastró por una rampa de cemento hasta una jaula más grande, soldada a la pared. El garaje olía a gasolina, a aceite de motor y a miedo humano viejo. Valeria estaba allí, de pie junto a un banco de herramientas. Llevaba guantes de látex y un delantal de carnicero manchado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero ya no vacíos, brillaban con una claridad demencial. Lo quiero muerto de nuevo. Pero lento. Su voz temblaba de excitación, el cazador sacó un collar de alambre con púas internas. Lo ajustó al cuello de Risco, apretando hasta que las púas perforaron la piel. La sangre caliente corrió por el pelaje gris plateado. Risco no luchó. Se quedó quieto, respirando el olor de su propia muerte inminente. Madre, pensó. Enséñame. El recuerdo llegó en flashes, la madre negra, acorralada en un callejón, mordiendo la mano que la ahorcaba. Muerde el miedo, no la mano. Risco cerró los ojos. Esperó, Valeria se acercó. Tomó la cadena del collar y tiró. El alambre se hundió más. Risco jadeó, las patas delanteras temblando. Ella se inclinó, su aliento a pastillas y a vino barato en la cara del perro. ¿Te acuerdas de mí, perrito? Risco abrió los ojos. La miró. No parpadeó. Ella vio su propia locura reflejada en esos pozos negros. Dio un paso atrás. Hazlo, ordenó al cazador. El hombre levantó una manguera. Agua fría a presión. Risco se retorció, el agua golpeando las heridas como cuchillas. El dolor era blanco, cegador. Pero en medio del caos, oyó algo, ladridos. Lejanos al principio, luego más cercanos. La jauría. Tizón, Luna, los demás. El cazador maldijo. ¿Qué demonios? La puerta del garaje explotó hacia adentro. 7 perros irrumpieron como una ola negra. Tizón se lanzó contra el cazador, los colmillos cerrándose en su antebrazo. Luna saltó sobre Valeria, derribándola. No mordieron para matar. Solo para inmovilizar. Risco sintió la cadena aflojarse. El collar de púas cayó al suelo con un tintineo metálico. Se puso de pie, tambaleante. La sangre goteaba de su cuello, pero podía respirar. Valeria gritó, pateando. Luna le lamió la cara, saliva caliente, olor a jauría. Fuera, fuera. Los perros no obedecieron. Formaron un círculo alrededor de ella, gruñendo bajo. Risco se acercó cojeando. Se sentó frente a ella. La miró. Ella dejó de gritar. Reconoció esos ojos. Los mismos que había visto apagarse. Los perros no la tocaron más. Solo la miraron. Luego, uno a uno, se retiraron. Tizón arrastró el collar de púas con los dientes. Lo colgó del retrovisor del auto de Valeria, que estaba estacionado en el garaje. Luna defecó en el capó. Los demás marcaron las paredes con orina. Risco fue el último en irse. Antes de salir, lamió la sangre del suelo. Su propia sangre. Mensaje, pensó. Valeria quedó sola en el garaje, temblando. El collar de púas colgaba del retrovisor, balanceándose. Los dientes de perros muertos, robados de cementerios clandestinos, brillaban bajo la luz fluorescente. Se acercó. Tocó uno.
Estaba caliente. Como si acabara de ser arrancado, encendió el motor del auto para huir. El collar se balanceó. Los dientes comenzaron a sangrar. Gota a gota, manchando el salpicadero. El olor a hierro llenó el garaje. Valeria gritó. Pisó el acelerador. El auto salió disparado, atravesando la puerta del garaje. Condujo enloquecida por las calles vacías, el collar golpeando el parabrisas. Los dientes sangraban más. El olor era insoportable, el auto se detuvo solo en medio de un cruce. El motor se apagó. Valeria miró por el retrovisor. Risco estaba en el asiento trasero. Vivo. El cuello vendado, pero los ojos fijos en ella. No parpadeaba. Ella gritó. Se giró. El asiento estaba vacío. Solo el collar, ahora en el asiento del copiloto, goteando sangre fresca. En el bosque, la jauría se reunió. Risco lamió sus heridas. Luna le trajo un trozo de carne. Tizón montó guardia. El olor de Valeria seguía en su hocico, miedo puro, destilado. Humano hembra rota, pensó. Pero no muerta. La madre le había enseñado, muerde el miedo. Y lo había hecho, en la mansión. Valeria llegó a pie, descalza, el vestido rasgado. El garaje estaba vacío. El auto había desaparecido. Solo quedaba el collar de púas en el suelo, los dientes brillando. Se agachó. Tocó uno. Estaba frío. Pero cuando lo levantó, los dientes volvieron a sangrar. Gota a gota, formando un charco que olía a perro y a muerte. En el bosque, Risco alzó la cabeza. La luna lo bañaba. Olió el viento. La jauría lo rodeaba. Mañana más, transmitió con un gruñido bajo. Los demás respondieron. El bosque vibró con su canto. Valeria despertó con el sabor de las pastillas en la lengua, un regusto amargo que se mezclaba con la bilis que le subía por la garganta. La habitación estaba a oscuras, pero no era su habitación. Las paredes eran de hormigón desnudo, húmedas al tacto, y el aire olía a moho, a orina vieja y a algo metálico que le recordaba la sangre del garaje. Intentó moverse. No pudo. Sus muñecas estaban atadas a la espalda con la misma cuerda gruesa que había usado para ahorcar al perro. La cuerda mordía la piel, dejando surcos rojos que ardían. El cuello le dolía de antemano, como si ya supiera lo que venía. Intentó gritar. Solo salió un gemido ahogado. Estaba en el sótano de su propia mansión, pero el sótano había cambiado. Las escaleras crujían de forma distinta, los pasillos se retorcían en ángulos imposibles. Había puertas donde antes no las había, y las que conocía ahora estaban tapiadas con tablas clavadas al revés. El suelo estaba cubierto de excremento seco de perro, y en las paredes, sombras de colmillos pintadas con sangre que aún goteaba. Alguien había convertido su casa en un laberinto vivo. Se arrastró hasta una puerta. Estaba cerrada. Golpeó con el hombro. La madera cedió 1 centímetro, lo suficiente para ver el pasillo. Allí, un altavoz oculto reprodujo un latido lento, tum, tum, tum. El mismo ritmo que había sentido en el cuello del perro cuando la cuerda se tensó. Se tapó los oídos. El sonido venía de dentro de su cabeza. Corrió por el pasillo. Las luces parpadeaban, proyectando sombras de perros en las paredes, orejas caídas, ojos negros, cuellos rotos. Una de las sombras se movió sola. Se giró hacia ella. Tenía el rostro de Risco. Llegó a la cocina. La nevera estaba abierta. Dentro, no había comida, solo el collar de púas, los dientes sangrando todavía. Lo tocó. Estaba caliente. Cerró la puerta. Al abrirla de nuevo, el collar había desaparecido. En su lugar, una nota: te toca a ti recordar el crujido. La letra era infantil, pero la tinta era sangre. Subió las escaleras. Cada peldaño crujía de forma distinta, como si la casa respirara. En el segundo piso, el pasillo era un túnel de espejos. Todos reflejaban su rostro, pero en cada uno era diferente. En uno, niña sonriente con un gato muerto; en otro, adulta con la cuerda en la mano; en otro,
anciana con el cuello roto. Intentó romper uno. El vidrio no se quebró. Su reflejo sonrió sin ella, llegó al dormitorio. La cama estaba hecha, pero las sábanas olían a perro mojado. Debajo de la almohada, un diario. Lo abrió con manos temblorosas. No era suyo. Estaba escrito en olores descritos. Día 1, humano hembra huele a tormenta. Día 2, cuerda quema. Día 3, cachorro humano me salva. Día 4, jaula en garaje. Día 5, madre enseña a morder el miedo. Las páginas estaban manchadas de sangre y de orina. La última entrada, hoy ella lleva el collar, Valeria corrió al baño. El espejo estaba empañado. Alguien había escrito, mírate. Se miró. Su cuello tenía una marca violeta, idéntica a la de Risco. Tocó la piel. Estaba hinchada. El espejo se empañó más. Detrás de su reflejo, Risco estaba sentado. No parpadeaba. Ella se giró. El baño estaba vacío, bajó al sótano de nuevo. Las puertas falsas se abrían solas. En una habitación, encontró una grabadora. Pulsó play. Su propia voz, maldito animal, cállate, seguida del gorgoteo del perro. Luego, un susurro que no era suyo, ahora te toca a ti. La grabadora se apagó. Se encendió sola. Repitió. Y repitió, intentó salir por la puerta principal. Estaba tapiada. Las ventanas, selladas con tablas. Los sensores de movimiento parpadeaban rojos, pero no había alarmas. Solo silencio. Y el latido. Tum, 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 encontró pastillas en el botiquín. Las tomó todas. El mundo se volvió borroso. Se desplomó en el suelo del vestíbulo. Despertó atada en el sótano. La cuerda floja alrededor de su cuello, pero suficiente para recordar. Alguien susurró en la oscuridad, ahora te toca a ti recordar el crujido. El aliento olía a perro, en el bosque, Risco soñaba con la madre. Ella le hablaba en olores, la venganza te pudrirá el alma. Pero la justicia te hará libre. Despertó. La jauría dormía a su alrededor. Mateo no estaba. Había vuelto a la casa abandonada. Risco se levantó. El cuello aún dolía, pero podía caminar. Salió del bosque. La mansión lo atraía como un imán. Olió a Valeria, miedo, pastillas, desesperación, entró por una ventana rota. La casa era un laberinto, pero él conocía los olores. Subió al sótano. Valeria estaba allí, atada, la cuerda floja. Sus ojos se encontraron. Ella lloró. Él no. Se sentó frente a ella. No se movió. Solo miró. En la panadería, doña Clara recibió un mensaje de Sofía. Ella se tomó las pastillas. La encontramos en el suelo. La bajamos al sótano. La cuerda está lista. Don Raúl cargó la mochila. Fase final, Valeria intentó hablar. Lo siento, Risco no entendía palabras. Solo olores. El miedo de ella era puro. Pero también había algo nuevo, arrepentimiento. Él no se movió, la puerta del sótano se abrió. Sombras entraron. Doña Clara, Don Raúl, Sofía, Mateo. Todos con máscaras de perro. Valeria gritó. Risco se levantó. Se acercó a ella. Lamió una lágrima de su mejilla. Salada. Luego se apartó. Dejó que los humanos hicieran su justicia. La plaza central del barrio era un círculo de asfalto agrietado bajo la luna llena, rodeada de farolas que parpadeaban como ojos cansados. A medianoche, el aire olía a tierra húmeda, a excremento seco y a la pólvora que don Raúl había esparcido para marcar el territorio. Los vecinos formaban un anillo perfecto, 47 personas, todas con máscaras de perro hechas de cartón y pintura. Algunos llevaban collares de púas. Otros, cuerdas enrolladas al cuello. En el centro, Valeria estaba arrodillada, las manos atadas a la espalda con la misma cuerda que había usado en Risco.
El collar de dientes colgaba de su cuello, los caninos rozando su clavícula. Sangraba un poco. Ella temblaba. Doña Clara avanzó con el bastón, la máscara de pastor alemán cubriendo su rostro arrugado. ¿Niega haber matado a este ser? Su voz resonó en la plaza vacía. Valeria alzó la cabeza. El cabello pegado a la frente por sudor y lágrimas. Era un perro. Un maldito perro. La frase salió rota, pero con desafío. El círculo murmuró. Un niño soltó un gruñido bajo. Desde la izquierda, trajeron a Risco en una carreta de madera improvisada. No cojeaba. Caminaba erguido, el cuello vendado pero la cabeza alta. Mateo lo guiaba con una correa floja. El perro avanzó hasta el centro, se sentó frente a Valeria. Sus ojos eran dos pozos negros. Ella los reconoció. Los mismos que había visto apagarse. Los mismos que la habían mirado desde el asiento trasero del auto. Doña Clara levantó la mano. Silencio. Presentamos las pruebas. Sofía encendió una pantalla gigante improvisada, una sábana blanca colgada entre dos postes, proyectada desde un cañón robado. El video del ahorcamiento empezó. Pero no era el mismo. Ahora incluía imágenes de Valeria de niña, 8 años, en un jardín idéntico, ahorcando un gato. 10 años, pateando a un cachorro. 12 años, quemando hormigas con una lupa. Las fotos eran nítidas. Ella no las recordaba. ¿Quién las había grabado? El círculo jadeó. Algunos lloraron. Otros gruñeron. Valeria intentó hablar. Eso no, yo no. Su voz se quebró. Risco se acercó. Orinó en sus zapatos. El chorro caliente salpicó sus tobillos descalzos. El círculo estalló en risas. No era burla. Era justicia animal. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron al asfalto. Mateo se adelantó. Tú lo mataste. Nosotros lo resucitamos. Ahora eres parte de la jauría. Le puso un collar de cuero alrededor del cuello, encima del de dientes. Tenía una placa, propiedad de la manada. Valeria no resistió. Don Raúl habló por primera vez. El castigo no es la muerte. Es la memoria. Sacó un altavoz portátil. Lo encendió. El latido de Risco moribundo llenó la plaza. Tum, tum, tum. El mismo ritmo que ella había sentido en sus dedos. Valeria se tapó los oídos. El sonido venía de dentro. Risco se levantó. Rodeó a Valeria lentamente. Olfateó su miedo, orina caliente, sudor ácido, arrepentimiento salado. Se detuvo frente a ella. Lamió una lágrima de su mejilla. Luego se apartó. No era perdón. Era sentencia. Doña Clara alzó el bastón. El juicio termina. La condena, vivir con el crujido. El círculo se abrió. Valeria fue liberada de las ataduras, pero no del collar. La dejaron en el centro. Los vecinos se retiraron en silencio, dejando solo a Risco y a Mateo. Valeria intentó correr. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas. Risco se sentó frente a ella. No se movió. Solo miró. Ella lloró. Lo siento, susurró. El perro no entendía palabras. Solo olores. El miedo de ella era puro. Pero también había algo nuevo, ¿verdad? Mateo se acercó. Mañana empiezas a limpiar la plaza. Todos los días. Con las manos. Le dio una bolsa de basura y un cepillo. Valeria la tomó. Sus manos temblaban, la pantalla gigante se apagó. Pero en la sábana quedó una mancha, la silueta de un perro con el cuello roto. La luna la iluminó. Valeria la vio. Gritó. En el bosque, la jauría aulló. Risco respondió con un ladrido ronco. El ciclo seguía. Risco corría por túneles de tierra negra que olían a lluvia antigua y a huesos enterrados. Las alcantarillas se retorcían como intestinos de la ciudad, y cada paso suyo resonaba con un eco que no era suyo. El cuello ya no dolía,
la herida se había cerrado en una cicatriz plateada en forma de luna creciente. El aire era denso, cargado de humedad y de un olor que lo guiaba, madre. No el perfume dulzón de Valeria, no el sudor de Mateo, sino el aroma cálido de leche materna y de pelaje negro empapado en río. Llegó a una cámara subterránea donde el agua goteaba desde el techo formando un charco perfecto. En el centro, flotaba una sombra canina, orejas puntiagudas, ojos amarillos que brillaban como faros. La madre. No era carne, era recuerdo hecho olor. Cachorro, transmitió sin palabras, solo con un soplo de aire que olía a protección. Risco se acercó. Lamió el agua. Saboreó recuerdos, la camada amontonada en un cartón bajo un puente, la madre lamiéndolos uno a uno, el humano con el saco. Sobrevive, había olido ella antes de que el agua la tragara, ahora el olor era distinto. La venganza te pudrirá el alma. Pero la justicia te hará libre. Risco alzó la cabeza. El agua reflejaba su rostro, cicatriz lunar, ojos negros profundos. La madre se acercó más. Su sombra lo envolvió. Mira lo que has hecho. El charco se convirtió en espejo. Vio la plaza, Valeria arrodillada, el collar de dientes, la orina en sus zapatos. Vio su propia mirada fija, sin piedad. Vio a la manada riendo. Olió su propia rabia, negra, espesa, como petróleo. ¿Es justicia?, preguntó con un gruñido bajo. La madre no respondió con palabras. Solo cambió el olor, de leche a sangre, de protección a advertencia. El ciclo se rompe o se repite. El charco se agitó. Imágenes, Valeria limpiando excremento con las manos, niños tirándole piedras, ella misma ahorcando a otro perro en un futuro borroso. Risco retrocedió. El agua salpicó. La madre se desvaneció, dejando solo un último soplo. Elige, despertó en el bosque. La jauría dormía a su alrededor, Tizón ronroneando, Luna acurrucada, los demás en un círculo protector. La luna brillaba sobre su cicatriz nueva. Se levantó. El olor de la madre aún pegado al hocico. Perdonar, pensó. No era debilidad. Era corte. Decidió. No detener a la manada, pero no alimentarla más. Dejar que los humanos se pudrieran en su propia jauría. Salió del bosque cojeando levemente, pero con paso firme. La plaza estaba a 2 calles. El aire olía a asfalto caliente y a miedo humano viejo. Llegó al círculo de farolas. El juicio seguía. Valeria colgaba de un árbol centenario, la cuerda floja alrededor del cuello, los pies rozando el suelo. Viva. Respiraba en jadeos cortos. La manada formaba el anillo, máscaras puestas, ojos brillando. Mateo sostenía la correa de Risco, pero la había soltado. El perro avanzó solo, Valeria lo vio. Sus ojos se encontraron rajados de llorar, pero ahora había algo nuevo, resignación. Ya está, susurró. Mátame. Risco se sentó frente a ella. A 1 metro. No se movió. Solo miró. El círculo contuvo el aliento. Doña Clara alzó el bastón. El perro decide. Don Raúl cargó el altavoz. Sofía grababa con el celular. Risco olió a Valeria, orina, sudor, sangre de la clavícula donde el collar de dientes rozaba. Pero debajo, algo más, arrepentimiento puro, como lluvia después de incendio. Lamió el aire. No era suficiente para perdón, pero sí para detener la cuerda. Se levantó. Dio un paso. Otro. Se sentó de nuevo. Más cerca. Sus ojos se encontraron con los de ella. Ella lloró. Lágrimas calientes cayeron al asfalto. Risco no lamió. No gruñó. Solo miró. Mateo se acercó. ¿Qué hacemos? Doña Clara bajó el bastón. El perro habla. El círculo murmuró. Risco se levantó. Rodeó a Valeria lentamente. Olfateó la cuerda. La olió, misma textura, mismo olor a muerte. Dio un paso atrás. Se sentó. Miró a la manada. Gruñó bajo. No era amenaza.
Era orden. Basta, Valeria tembló. La cuerda floja le permitía respirar, pero el peso de la mirada de Risco era más pesado. Lo siento, dijo. Esta vez sin desafío. Risco no entendía palabras. Entendía verdad. Se levantó. Se acercó. Lamió una lágrima de la mejilla de ella. Salada. Luego se apartó. Se sentó de nuevo. El círculo se abrió. Algunos bajaron la cabeza. Otros se quitaron las máscaras. Doña Clara habló. El perro perdona. Pero no olvida. Cortó la cuerda con una navaja. Valeria cayó de rodillas. El collar de dientes quedó en el suelo. Risco se acercó. Orinó sobre él. El chorro caliente disolvió la sangre seca. Mateo sonrió. Se acabó. La manada se dispersó en silencio. Algunos lloraron. Otros desaparecieron en la noche. Risco se quedó con Valeria un momento más. Ella lo miró. Gracias, susurró. Él no entendió. Solo olió su miedo menguante. Se dio la vuelta. Regresó al bosque. En la plaza, Valeria quedó sola con el collar orinado. Lo tomó. Lo arrojó al basurero. Sus manos temblaban. Pero por primera vez en semanas, respiró hondo. El aire olía a libertad. En el bosque, Risco encontró una cachorra abandonada bajo un arbusto. Olía a leche y a miedo. La lamió. La cargó con cuidado en la boca. La llevó a la casa abandonada. La dejó en la manta donde había despertado. La lamió de nuevo. Ciclo roto, pensó. La madre aprobaría. La luna se ocultó. El barrio durmió. Pero en la mansión, una luz se encendió. Alguien colgaba un nuevo collar de dientes en la puerta. Un mes después, el barrio olía a rutina y a cicatrices que no terminan de cerrarse. El sol de mediodía calentaba el asfalto agrietado de la plaza, donde Valeria empujaba un carrito oxidado lleno de bolsas negras. Vestía overol azul desteñido, guantes de goma rotos y botas que antes fueron blancas. Recogía excremento con una pala pequeña, lo echaba en la bolsa y seguía. Cada movimiento era mecánico, pero sus ojos ya no estaban vacíos, miraban al suelo, a los niños que pasaban corriendo, a los perros que la olfateaban y seguían su camino. Nadie le gritaba ya. Nadie le tiraba piedras. Solo la miraban. Y ella limpiaba. Risco la seguía a distancia. No todos los días, pero casi. Se sentaba en la sombra de un árbol añoso, la cicatriz lunar brillando bajo el sol. No se acercaba. Solo vigilaba. Su pelaje gris plateado había recuperado lustre, la herida del cuello era una línea plateada que parecía una estrella caída. La cachorra que había rescatado, ahora llamada Niebla, por su olor a lluvia fresca, correteaba a su lado, mordisqueando hojas secas. Risco la lamía de vez en cuando, enseñándole a olfatear el viento, a marcar territorio, a no confiar en humanos que huelen a tormenta. Mateo había desaparecido. La casa abandonada estaba vacía, las ventanas tapiadas de nuevo. Doña Clara murió 3 días después del juicio, un infarto silencioso en su cocina, el bastón caído junto a la silla. Don Raúl se mudó al norte, sin despedirse. Sofía borró todos los videos y se fue a estudiar a otra ciudad. El panadero cerró la tienda. La maestra jubilada dejó de salir. La manada se deshó como humo. Algunos se arrepintieron en silencio. Otros simplemente olvidaron. El barrio volvió a ser barrio, niños jugando, perros ladrando, autos pasando. Valeria terminaba su turno al atardecer. Empujaba el carrito hasta el contenedor municipal, vaciaba las bolsas, se lavaba las manos en una fuente pública. El agua olía a cloro y a metal. Se sentaba en un banco, sacaba un sándwich de atún envuelto en papel aluminio. Comía despacio. A veces, Risco se acercaba un poco más. Nunca lo suficiente para tocarla. Solo para que ella viera sus ojos. Ella asentía. Él se iba. Una tarde, Niebla se escapó. Corrió detrás de una mariposa hasta el jardín de la mansión de Valeria. Risco la siguió.
La puerta estaba abierta. Valeria estaba dentro, barriendo el vestíbulo. El suelo de mármol brillaba de nuevo, pero había fotos nuevas en las paredes, perros adoptados, refugios, carteles de no al maltrato. Valeria vio a la cachorra. Se agachó. «Ven, pequeña». Niebla se acercó, olfateó su mano. Risco entró detrás. Se sentó en la puerta. Valeria lo miró. «Puedes pasar». Él no se movió. Niebla lamió los dedos de Valeria. Ella sonrió por primera vez en meses. Risco se dio la vuelta y se fue. Niebla lo siguió. En la casa abandonada, Risco encontró un rincón cálido. La manta vieja aún olía a Mateo. Niebla se acurrucó contra él. Risco lamió su cabeza. Ciclo roto, pensó. La madre aprobaría. En la mansión, Valeria colgó un nuevo cartel en la puerta: refugio provisional para perros callejeros. Entrada libre. Abajo, un tazón de agua fresca. Nadie entró el primer día. El segundo, un gato cojo. El tercero, un cachorro mestizo. Ella los alimentó. Los curó. Los dejó dormir en el sofá. Risco los visitaba de noche. Olfateaba. Aprobaba. Nunca entraba. Una mañana, Valeria encontró el collar de dientes en el buzón. Estaba limpio, los dientes blanqueados, atado con un lazo rojo. Lo tomó. Lo colgó en la pared del vestíbulo, junto a las fotos. Debajo, escribió con marcador: nunca más. El barrio siguió. Los niños jugaban. Los perros ladraban. Los autos pasaban. Pero en la plaza, el árbol del juicio tenía una placa nueva: aquí se rompió el ciclo. 2025, Risco y Niebla corrían por el bosque. La jauría antigua se había dispersado, pero nuevas sombras se unían: perros rescatados, cicatrices compartidas. Risco lideraba sin collar. Sin cuerda. Solo con olor a libertad. En la mansión, la luz del vestíbulo se encendía todas las noches. Valeria dormía con la puerta abierta. Los perros entraban y salían. Ella ya no tenía miedo. En la plaza, al amanecer, un niño dejó una lata de atún junto al árbol. Risco la olió. La dejó para Niebla. El barrio respiró. Las cicatrices quedaron. Pero ya no sangraban. En la mansión, una noche, Valeria despertó con un ruido. La puerta principal estaba abierta. En el umbral, un collar nuevo de dientes colgaba de la aldaba. Brillaba bajo la luna. Ella se acercó. Lo tocó. Estaba frío. Pero cuando lo levantó, los dientes comenzaron a sangrar. Gota a gota. Formando un charco perfecto, Valeria miró la calle. Vacía. Solo el viento. Y en la distancia, el aullido lejano de Risco: el ciclo no se rompe del todo.